Bueno, a ver, imaginemos la siguiente escena por un momento. Un responsable de recursos humanos está haciendo una entrevista por videollamada para un puesto súper importante. Pongamos de ingeniería. Vale, la típica reunión a distancia que todos tenemos a diario. Eso es. Y el candidato al otro lado de la pantalla parece absolutamente perfecto, su tono es súper profesional, responde a problemas técnicos complejísimos de forma impecable y su contacto visual transmite muchísima confianza. Hasta ahí, digamos, el candidato soñado por cualquier empresa. Pues sí, pero de repente hay una pequeña fluctuación en la conexión. La imagen se congela una fracción de segundo, la iluminación del rostro hace un efecto rarísimo y el audio se desincroniza ligeramente. Ostras, ese microsegundo de pánico. Ya te digo, y en ese instante tan escalofriante, el reclutador se da cuenta de que no está hablando con un ser humano. Madre mía. Está interactuando con un avatar digital, un deepfake en tiempo real impulsado por inteligencia artificial, mientras el verdadero candidato, que igual no sabe ni escribir una línea de código, pues está observando en silencio. Es flipante. Suena a un episodio distópico de ciencia ficción. Totalmente. Totalmente. Pero el caso es que esta es una amenaza real a la que se enfrentan las empresas hoy. Hoy, jueves 16 de abril de 2026. Y fíjate, lo más asombroso de todo esto es que esa anécdota del candidato sintético es solo la punta del iceberg. Es el síntoma de un colapso muchísimo mayor. Exacto. Porque, o sea, las reglas fundamentales sobre qué hace que una persona sea valiosa en el mercado laboral han saltado por los aires en cuestión de meses. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a descifrar el fin del trabajador tradicional y por qué el concepto de ser, entre comillas, incontratable en este 2026 es más real que nunca. Un tema denso, pero súper necesario. Desde luego. Y para ello tenemos sobre la mesa una montaña de documentos que son a partes iguales, fascinantes e inquietantes. Tenemos recortes recientes de medios como Vanguardia y Excelsior. También proyecciones muy exhaustivas del Instituto ADECO, datos del Foro Económico Mundial, informes estratégicos de ADP y Manpower Group y, bueno, análisis de expertos en tecnología como Juan Carlos Casco y ese concepto tan potente de desaprendizaje de Bean que recogía CNN Chile. Una lista de fuentes brutal, la verdad. Sí. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender el nivel de amenaza que se cierne sobre el modelo laboral de toda la vida, no podemos limitarnos a teorizar, ¿verdad? No, claro. Hay que mirar los datos de destrucción de empleo que ya han ocurrido en las primeras semanas de este mismo año. Exacto. Y a ver, los números de este inicio de 2026 son el síntoma de una fractura estructural brutal. Sí, estaba viendo los datos que citaba Vanguardia. Eso es, los datos recopilados por la firma Challenger, Gray & Christmas, pues revelan que solo en el arranque del año se eliminaron 26.000 empleos en el sector tecnológico. ¿26.000? ¿De golpe? Sí, sí. Y lo verdaderamente importante de esa cifra es la justificación detrás de los recortes. Ya no se trata de empresas ajustando márgenes por una recesión económica tradicional. Claro, ya no es la típica crisis financiera. Exacto. Es que en 2025 ya vimos cómo 55.000 despidos se atribuyeron directa y explícitamente a la adopción de inteligencia artificial. Es una aceleración sin precedentes. Y los ejemplos de las fuentes no se limitan a un solo nicho tecnológico, que eso es lo que más me llama la atención. Abarcan toda la cadena de valor corporativa. Por ejemplo, Amazon ha recortado 30.000 puestos amparándose en eficiencias de automatización. 30.000 que se dice pronto. Es una locura. Pinterest redujo su plantilla un 15%. Y Dow, que es un gigante de la industria química, eliminó 4.500 empleos acelerando procesos de automatización industrial. Es que afecta a todos, ¿eh? Pero a ver, el caso que me parece más revelador de hacia dónde vamos y que me dejó de piedra es el de Duolingo. Ese caso es súper representativo. Totalmente. Despidieron a traductores humanos, a lingüistas expertos con años de experiencia. Y la justificación fue que la inteligencia artificial ya tiene la capacidad operativa de manejar esas tareas de traducción y generación de contenido por sí sola. Claro. O sea, ya no es una herramienta para ayudar al traductor, es que ahora la IA es el traductor. Exacto. Y ese caso ilustra a la perfección el salto evolutivo del que habla el análisis de Juan Carlos Casco. El paso de la IA generativa a la agentiva, ¿no? Justamente eso.
La razón por la que estamos viendo esta ola de despidos estructurales ahora en 2026 es porque la tecnología ha cruzado una frontera crítica. Hemos dejado atrás esa era de la inteligencia artificial generativa y hemos entrado de lleno en la inteligencia artificial agentiva. Y esa distinción parece ser, digamos, el núcleo de todo este terremoto laboral. Sin duda. Porque hasta hace muy poco el mundo entero estaba maravillado con modelos como ChatGPT, que en esencia funcionaban como oráculos hiperinteligentes. Sí, te sentabas, le hacías una pregunta o le metías un comando de texto y te devolvía una respuesta brillante. Claro, pero siempre requerían un humano al volante, alguien que iniciara la acción. Si tú no le hablabas, la máquina no hacía nada. Y el matiz clave aquí es el paso de la reacción a la autonomía pura y dura. A ver, explícanos un poco más eso de la autonomía en este contexto. Pues a ver, la IA generativa requería un prompt, una instrucción humana para cada pasito que daba. Pero la IA agentiva, que son sistemas como Manus o AutoGPT, funciona de manera radicalmente distinta bajo el capó. Ya. Estos agentes digitales autónomos están programados con bucles iterativos. O sea, tú les das un objetivo general. Por ejemplo, le dices, investiga estos 10 clientes potenciales y envíales propuestas comerciales personalizadas. Y la máquina se apaña sola. Exacto. El agente divide esa tarea inmensa en pasos lógicos. Abre un navegador, extrae los datos, redacta los correos, evalúa si el tono es el adecuado basándose en datos que ya tiene, corrige sus propios errores y, por último, pulsa el botón de enviar. Madre mía. Y lo hace 24 horas al día, 7 días a la semana, sin que ningún humano tenga que supervisar cada clic. Es decir, hemos pasado de tener una enciclopedia súper lista en la estantería que podemos consultar cuando queramos a tener un empleado invisible y 100% autónomo. Eso es. Pero a ver, si lo analizamos desde una perspectiva logística, dotar a miles de empresas de legiones de estos empleados invisibles que trabajan a la velocidad de la luz, ¿no es una receta para el desastre absoluto? ¿En qué sentido lo dices? Pues si estos agentes pueden generar planes de proyecto, correos y reportes infinitos sin cansarse jamás, la capacidad de producción de información es ilimitada. Me pregunto si no estamos inundando el ecosistema corporativo de material irrelevante, de puro ruido. Pues fíjate, esa deducción tuya nos lleva directamente al concepto más crítico del informe del Instituto ADECO para este año, el fenómeno del work slop. Work slop, que lo podríamos traducir libremente como lodo de trabajo o, no sé, bazofia corporativa. ¿Verdad? Bazofia corporativa es un término muy acertado, la verdad. Y es que es el mayor dolor de cabeza de las organizaciones modernas hoy en día. Claro, porque si entendemos que la información solía ser valiosa porque costaba tiempo y esfuerzo humano producirla, este work slop vendría a ser una especie de inflación digital, como imprimir billetes sin respaldo hasta que la moneda ya no vale nada. Es una forma muy precisa de verlo. De hecho, el informe de ADECO detalla cómo la presión enorme sobre los directivos y los CEOs para adoptar inteligencia artificial de forma muy agresiva ha provocado una implementación sin estrategia alguna. O sea, poner IA por poner IA. Totalmente. Se instalan estos agentes autónomos para maximizar la productividad, entre comillas, pero el resultado final es una proliferación masiva de procesos inútiles y contenidos de bajísima calidad. Ya me imagino. O sea, tenemos a agentes de IA redactando boletines larguísimos y correos masivos que nadie ha pedido. Y esos correos son recibidos por los agentes de IA de los clientes, que a su vez los filtran, los resumen o los descartan automáticamente. Es de locos. O sea, servidores gigantescos consumiendo electricidad a lo bestia para que una máquina hable con otra máquina en un lenguaje corporativo totalmente vacío. Exactamente. Mientras los pobres empleados humanos intentan encontrar la información real que ha quedado enterrada bajo toda esa avalancha de datos sintéticos. Y esto genera lo que los economistas denominan la nueva paradoja de la productividad. Que hay más actividad aparente que nunca, pero el valor real no sube. Eso es, el valor estratégico se estanca o incluso disminuye. El ruido ensordece a las empresas. Y por eso, el informe de Excelsior hace una observación vital sobre esto. ¿Qué dicen exactamente? Que la automatización actual no elimina el trabajo en su totalidad, sino que desplaza desesperadamente a las personas hacia las zonas donde la IA fracasa. Ah, vale. Claro, si la máquina inunda la oficina de ruido y tareas repetitivas, el trabajador humano que sobrevive es el que es capaz de aportar juicio crítico, contexto ético y toma de decisiones para filtrar ese ruido y darle un rumbo real a la empresa. Ya, pero
A ver, si aplicamos esta misma lógica fuera del trabajo diario de oficina, si el mercado laboral está sufriendo esta inflación digital, donde la IA puede generar infinito contenido, ¿qué impide que un candidato desesperado use estas mismas herramientas autónomas para inundar a las empresas de currículums perfectos? Pues no lo impide nada. De hecho, es lo que está pasando. Claro, porque si yo puedo programar un agente para que escanee 1000 ofertas de empleo y envíe 1000 candidaturas sintéticas adaptadas al milímetro a lo que pide cada oferta, el proceso de contratación tiene que estar completamente roto. Y está rotísimo. El colapso de los métodos tradicionales de reclutamiento es absoluto ahora mismo. Madre mía. Los departamentos de recursos humanos están metidos en una guerra armamentística tecnológica. Para empezar, el modelo histórico de selección se ha derrumbado por completo. Te refieres a lo del techo de papel, ¿no? Exacto, el famoso techo de papel. Esa barrera histórica que te exigía un título universitario formal de 4 años para acceder a un buen puesto de trabajo, eso está desapareciendo. Es que ya no tiene sentido. Según los análisis cruzados de ADECO y ADP, el conocimiento puramente técnico avanza tan rápido que un título universitario obtenido hace 5 años resulta menos relevante que una microcredencial tecnológica que te sacaste el mes pasado. Lógico. Así que hemos migrado hacia un modelo de contratación basado exclusivamente en habilidades, lo que en el sector llaman Skills-Based Hiring. Y a ver, sobre el papel, eliminar esa barrera del título universitario tradicional suena increíblemente democrático para quienes nos escuchan y buscan empleo, ¿verdad? Sí, en teoría abre muchísimas puertas. Claro, abre la puerta a talento que igual no pudo costearse una educación formal súper cara, pero que tiene las capacidades reales. Sin embargo, en un entorno dominado por la inteligencia artificial, medir esas capacidades reales de forma remota tiene que ser un campo de minas. Totalmente. Es un embudo de selección que está profundamente contaminado. Como bien intuías antes, el Instituto ADECO advierte de que los candidatos están empleando la IA no solo para escribir mejor sus cartas de presentación. Están creando identidades casi, ¿no? Exacto. Crean perfiles sintéticos impecables. Optimizan de forma automatizada cada palabra clave para engañar y superar los filtros algorítmicos de las empresas. ¡Qué barbaridad! Y ojo al dato, la proyección de ADECO es francamente alarmante. Estiman que para el año 2028, una cuarta parte de todos los perfiles de candidatos en las plataformas profesionales podrían ser parcial o totalmente falsos. ¡Ostras! Un 25% del mercado laboral convertido en un puro espejismo digital. Eso es. Y claro, esto nos devuelve a la anécdota tan aterradora del principio del deepfake, que no se trata solo de inflar un PDF con palabras clave para pasar el filtro. Estamos hablando de suplantación de identidad técnica en tiempo real durante las entrevistas. Sí, el fenómeno de los proxies y los deepfakes que está desdibujando por completo la realidad en las contrataciones en remoto. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona la mecánica de este engaño, a ver si lo he entendido bien. Un candidato se presenta a una videollamada para una prueba de programación muy compleja, ¿vale? Sí. Mientras el reclutador hace las preguntas, el audio de la llamada es procesado en milisegundos por un modelo de lenguaje avanzado. Este modelo genera la respuesta técnica perfecta, se la pasa a un sintetizador de voz y un software de vídeo altera los labios y las expresiones de la cara del candidato en la pantalla para que coincidan con la voz. Es exactamente así. O sea, el humano que está sentado frente a la cámara es solo un cascarón físico moviendo la boca. Es que plantea un escenario que roza lo absurdo. Ya te digo. Tenemos a la inteligencia artificial de un candidato intentando engañar a los sistemas de inteligencia artificial de una empresa para conseguir una nómina. Es un juego del gato y el ratón automatizado. Claro, pero si la educación académica de toda la vida ya no es un filtro confiable y acabamos de establecer que las habilidades técnicas duras se pueden simular o falsificar en remoto con una facilidad pasmosa, la pregunta fundamental es ¿qué es lo que está buscando realmente un empleador humano al otro lado de la mesa para decidir a quién contratar? Pues mira, la respuesta que ofrecen Manpower Group y ADP es un poco irónica, pero a la vez es profundamente lógica. A ver. Ante la imposibilidad absoluta de verificar la autenticidad técnica en el entorno puramente digital, la contraestrategia del mundo corporativo es volver a la raíz de la interacción humana. Es decir, volver al cara a cara. Eso, y además, diseñar lo que ellos denominan equipos superhíbridos. Equipos superhíbridos. O sea,
Estructuras donde coexisten empleados humanos a tiempo completo, profesionales independientes o freelancers y legiones de estos agentes autónomos de IA de los que hablábamos. Exactamente. Todos trabajando juntos. Vale. Pero en ese ecosistema tan mezclado, ¿cuál es el ancla de valor del ser humano? ¿Qué aportamos nosotros que no aporte Manus o AutoGPT? Pues el valor reside en lo que los expertos han bautizado como las habilidades preindustriales. Habilidades preindustriales, ¿vale? Sí, piensa que si asumimos que la capacidad de escribir código o de redactar informes financieros o de analizar bases de datos masivas es ahora una habilidad súper replicable, Y de coste casi cero, claro. eso es, de coste cero y encima altamente falsificable. Pues la ventaja competitiva de un profesional humano en este 2026 recae en todo aquello que una máquina no puede simular con verdadera autenticidad o con responsabilidad. Pero a ver, seamos realistas. Si miramos los incentivos fríos del mercado, ¿de verdad una corporación tecnológica, que es hipercompetitiva, va a priorizar algo tan etéreo como la empatía por encima de la capacidad pura y dura de programar en un lenguaje como Python? Pues parece difícil de creer, ¿verdad? Es que históricamente el mercado siempre ha pagado muchísimo más por el cálculo frío y la eficiencia que por la inteligencia emocional. Históricamente sí, totalmente de acuerdo. Pero la ecuación de escasez ha cambiado por completo. ¿A qué te refieres? Pues que si la IA puede generarte 100.000 líneas de código funcional en Python en 3 segundos, y por el coste de unos céntimos de electricidad, Claro, el código pierde todo su valor. exacto. El código de programación se convierte en un producto básico, en una mercancía de valor nulo. Y en economía, lo que se vuelve escaso es lo que se vuelve inmensamente valioso. Y ahora mismo lo escaso son las competencias humanas sofisticadas. Ya entiendo. Hablamos de cosas como la resolución de conflictos. Resolución de problemas complejos en entornos de muchísima incertidumbre, la flexibilidad cognitiva y, sobre todo, y de manera muy destacada, el juicio ético. El juicio ético. Sí, fíjate en los datos de Manpower Group, que no dejan lugar a dudas. El 39% de los empleadores señala el juicio ético y la toma de decisiones morales como la habilidad más difícil e importante de asegurar hoy en sus plantillas. Un 39%. ¡Ostras! Y a esto le sigue el servicio y la conexión genuina con el cliente con un 33% y la gestión de la dinámica de equipos humanos con un 31%. Es un giro de guión absolutamente fascinante, porque si lo pensamos, desde la revolución industrial, pasando por el boom de la informática en los años 90 y los 2000, toda la presión corporativa nos empujaba a pensar y actuar cada vez más como máquinas. Sí, a ser ultra eficientes. Claro, memorizar datos a lo loco, procesar hojas de cálculo súper rápido, eliminar cualquier tipo de error emocional, ser productivos sin descanso alguno. Éramos robots biológicos. Total, y ahora que las máquinas finalmente han aprendido a pensar y ejecutar por sí mismas, resulta que el antídoto contra la irrelevancia laboral es volver a ser radicalmente humanos, Es una ironía tremenda. como si la intuición y el juicio moral fueran ahora nuestro código fuente más codiciado. Es una reflexión buenísima. Y fíjate que este nuevo paradigma obliga a rediseñar roles tradicionales por completo. Un ejemplo muy claro es el de los propios profesionales de recursos humanos. Que son los que los contratan, claro. Eso es. Según el análisis de ADECO, el reclutador clásico, el que se pasaba el día revisando expedientes y currículums administrativos, ese ha desaparecido. Ese cribado ya lo hace el algoritmo. ¿Y qué hace ahora el profesional de selección de 2026? Pues debe asumir dos identidades complementarias. Por un lado, la de piloto de IA y por otro, la de negociador empático. A ver, si la IA hace el cribado inicial de currículums y genera todo ese workshop o ruido de perfiles falsos del que hablábamos, me imagino que el rol del piloto no es solo darle al botón de encender la máquina. No, para nada. Será vigilar que no se estrelle contra sus propios prejuicios, ¿no? Exactamente. El piloto de IA necesita un pensamiento crítico muy afinado para auditar constantemente los resultados que le da el modelo. Claro, porque la IA se equivoca. Y mucho. Deben identificar cuándo la máquina está alucinando o cuándo está descartando candidatos brillantes simplemente por sesgos ocultos en sus datos de entrenamiento, asegurando que el talento no se quede atrapado en el filtro ciego del algoritmo. Vale, y una vez que el piloto ha superado esa fase técnica de filtrado y verificación, ahí es donde entra el rol del negociador empático. Justo, porque la IA te puede confirmar al 100% que un candidato sabe resolver una ecuación súper compleja. Pero es el humano, el reclutador,
quien debe leer el lenguaje corporal, quien debe detectar, por ejemplo, la vacilación de un profesional ante un cambio de carrera. Claro, o entender sus miedos, su situación familiar. Eso es. Y construir la confianza necesaria para cerrar de verdad esa contratación. Una máquina, por muy lista que sea, no te puede prometer seguridad psicológica. Desde luego que no. Pero claro, llegar a este punto de sofisticación híbrida, donde un profesional es capaz de pilotar una IA avanzadísima y a la vez ejercer una empatía estratégica tan alta, requiere una formación monumental. O sea, no basta con la buena voluntad. No, para nada. Requiere muchísimo trabajo. Y esto choca frontalmente con el modelo de aprendizaje tradicional que tenemos asimilado. Porque según los documentos que analizamos, los expertos sugieren que el mayor obstáculo hoy no es lo que necesitamos aprender, sino lo que nos negamos a olvidar. Este concepto lo articula de manera brillante el experto en educación, Bin, en un reportaje que emitieron en CNN Chile. Ah, el desaprendizaje. Eso es. Él plantea que debemos abandonar ya la idea del conocimiento como un proceso puramente acumulativo. O sea, venimos de un sistema donde la educación era como ir llenando una mochila de piedras preciosas que ibas a guardar y usar toda tu vida. Exacto. Y hoy, la habilidad de supervivencia más crítica es el desaprendizaje. Es la capacidad de soltar, de desechar de golpe metodologías y verdades absolutas que funcionaban a la perfección hace solo 3 años, pero que hoy son un lastre absoluto frente a la tecnología. Entiendo. O sea, si un profesional se aferra hoy a los procesos que eran súper eficientes en 2023, en 2026 es, por pura definición, obsoleto. Totalmente obsoleto. Y las magnitudes de esta transformación estructural quedan muy plasmadas en las cifras del Foro Económico Mundial. En concreto, dentro del informe del ANAI. ¿Qué dicen los datos exactamente? Nos pronostican que en los próximos años se van a destruir alrededor de 83 millones de empleos tradicionales en todo el mundo. 83 millones, madre mía. Es muchísimo. Sin embargo, ojo, no prevén un apocalipsis de desempleo masivo global, porque en paralelo estiman la creación de 69 millones de roles completamente nuevos. Roles que estarán centrados en gestionar y auditar todo esto, imagino. Eso es colaborar con esta tecnología, pero claro, el resultado de esto es una mutación del mercado tan profunda que el 59% de la fuerza laboral mundial necesitará someterse a procesos de reconversión de habilidades antes del año 2030. A ver, casi 6 de cada 10 trabajadores a nivel mundial necesitan reconvertirse. Es una cifra masiva. Absolutamente. Y ante algo tan gigantesco me surge una duda logística brutal. O sea, ¿están las empresas dispuestas a paralizar su actividad diaria para costear la reconversión de 6 de cada 10 de sus empleados? ¿O el peso de toda esta adaptación va a recaer enteramente en nosotros, en los individuos buscando tutoriales por nuestra cuenta para no hundirnos? Esa es precisamente la fractura social más preocupante ahora mismo, ¿eh? Para entender cómo se está abordando, el informe de la ANAI clasifica la respuesta en 2 grandes vías de formación continua: el skilling y el reskilling. Vale, y la diferencia entre ambas, asumo que es la que dicta qué responsabilidad asume la empresa y cuál el individuo. Exactamente. Empecemos por el skilling, que implica una mejora de habilidades dentro de un rol que ya existe. Para visualizarlo un poco mejor, imaginemos a un analista financiero que lleva toda la vida operando con hojas de cálculo súper complejas, pero estáticas. Vale, un buen ejemplo. Pues a través de un programa de skilling pagado por su propia empresa, este analista aprende a conectar su base de datos a agentes de IA autónomos, agentes que procesan el riesgo de mercado en tiempo real. Ah, claro. Entonces él sigue siendo analista financiero. Su puesto es el mismo. Sí, sigue en su silla, pero su productividad se ha multiplicado por 100 gracias a que le han dado nuevas capacidades digitales. O sea, sigue en la misma silla, pero ahora en vez de una pala maneja maquinaria pesada. Exactamente, esa es la idea del upskilling. Vale, entonces entiendo que el reskilling es cuando la silla en la que estaba sentado desaparece por completo. Tal cual. El reskilling requiere un reciclaje profesional absoluto. O sea, aprender competencias desde cero para pivotar hacia un rol completamente distinto al tuyo. Por ejemplo, el caso que decíamos antes de Duolingo. Sería un redactor o un traductor cuyo departamento entero ha sido sustituido por modelos de generación de texto. Eso es. Ese profesional debe someterse a un proceso intensivo, larguísimo, para reconvertirse, por ejemplo, en especialista en ética de datos. Es empezar de cero. Claro. Y aquí es donde radica la brecha de oportunidad tremenda que señalan los analistas. Porque las grandes corporaciones están invirtiendo muchísimo capital en hacer upskilling a sus empleados fijos clave.
Claro, ¿les sale a cuenta? Porque en un mercado donde el talento adaptado escasea tanto, retener y actualizar a alguien que ya conoce la cultura interna de la empresa es mucho más rentable que salir a buscar a alguien nuevo fuera. Ya, pero entonces los profesionales independientes, los trabajadores autónomos, la gente de la economía por encargo o aquellos que ya están directamente desempleados se encuentran en una desventaja brutal frente a todo esto. En una desventaja tremenda, sí. Porque no tienen el escudo financiero de una multinacional detrás que les pague esa transición tecnológica. Tienen que financiar y ejecutar su propio desaprendizaje a contrarreloj y con sus propios recursos. Es un sálvese quien pueda, para muchos. Todo esto parece confirmar que la narrativa social del siglo XX, esa de estudiar una carrera a los 20 años, conseguir un título enmarcado súper bonito y vivir de esas rentas cognitivas hasta la jubilación a los 65, pues ha expirado por completo. Totalmente inoperante a día de hoy. La adaptabilidad perpetua y la resiliencia cognitiva son ahora mismo el único seguro de vida laboral que es viable. O sea, el currículum de un profesional ya no se define por las aulas que pisó en el pasado. Sino por su velocidad de reacción. Exacto, por su velocidad para dominar la siguiente ola tecnológica que amenaza con automatizar lo que está haciendo hoy. Pues a ver, para sintetizar la inmensa cantidad de valor de este análisis para quienes nos escuchan y buscan navegar estas aguas tan turbulentas. Yo diría que la conclusión ineludible es que el fin del trabajador tradicional se consumó definitivamente con este shock tecnológico de 2026. Sin duda. Y para evitar llevar la etiqueta de incontratable, es imperativo deshacerse de esa mentalidad estática basada solo en acumular títulos. Hay que cambiar el chip por completo. Total. El profesional que demanda este nuevo mercado tiene que ser una especie de orquestador híbrido, alguien que sea capaz de dirigir a esos agentes autónomos de IA sin caer en la trampa de inundar su empresa de ese perjudicial workslop del que hablábamos. O de ruido corporativo, exacto. Y creo que la ironía más hermosa de toda esta era de silicio y de algoritmos es que nuestra barrera de defensa definitiva para salvaguardar nuestro empleo es cultivar de forma súper obsesiva nuestras habilidades preindustriales. Ser más humanos que nunca. Exacto. La empatía profunda, el pensamiento crítico, la capacidad de leer la vacilación humana en otra persona y, por encima de todo, la toma de decisiones con un sólido juicio ético. Y fíjate, para coronar toda esta visión del mercado, hay un último elemento en las proyecciones de Manpower Group que añade una capa fascinante al futuro a corto plazo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? El impacto demográfico. Hay que pensar que la generación del baby boom se está retirando masivamente de la fuerza laboral justo ahora. Claro, la jubilación de toda esa generación. Y esta fuga de cerebros supone un riesgo incalculable para las empresas, porque todos esos veteranos se llevan consigo décadas de conocimiento empírico, intuición corporativa y resolución de crisis, que, oye, no están en ningún manual escrito. Todo lo que te da la experiencia de los años, claro. Pues para mitigar esta pérdida gigantesca, las organizaciones de vanguardia están desplegando inteligencia artificial no solo para automatizar tareas aburridas, sino para absorber literalmente ese saber hacer. ¿Absorber el conocimiento de los empleados que se jubilan? Exacto. Mediante el análisis exhaustivo de años y años de correos electrónicos, reuniones grabadas y decisiones pasadas, buscan que la máquina destile el instinto de los profesionales salientes antes de que abandonen el edificio. ¡Qué fuerte! Para luego utilizar ese modelo destilado como un mentor algorítmico para enseñar a los empleados más jóvenes. ¡Ostras! Es una imagen que nos deja en el umbral de una revolución ya casi filosófica, además de laboral, ¿verdad? Porque claro, si logramos que la inteligencia artificial extraiga, empaquete y replique toda esa sabiduría acumulada, el conocimiento empírico y el instinto de las generaciones pasadas, ¿dónde queda realmente nuestro valor diferencial? Es la gran pregunta que nos queda. Es que si uno lo piensa, en el futuro inminente, ¿seguirá teniendo sentido que nos contraten por el volumen de conocimientos técnicos que albergamos en nuestro cerebro? ¿O seremos valorados única y exclusivamente por nuestra capacidad humana de sentir compasión, ofrecer un contexto moral e interactuar de forma ética con las respuestas impecables pero súper frías que escupa la máquina? Es una reflexión monumental para llevarse a casa, la verdad. Y para seguir dándole vueltas, ha sido un análisis apasionante. Desde luego. Creo que desentrañar qué es lo que nos hace irreemplazables en esta nueva era de autonomía sintética es, sin lugar a dudas, el debate más urgente de nuestro tiempo. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda por los engranajes de nuestro presente y de nuestro futuro laboral.
El mensaje final creo que está muy claro para quienes nos escuchan. Sí, mantengan la mente abierta. Exacto. Mantengan la curiosidad siempre alerta, no tengan ningún miedo de desaprender viejos dogmas y sobre todo sigan cultivando con fuerza todo aquello que los hace radicalmente humanos. Hasta la próxima.